El miedo es inherente al ser humano. Muchas veces él es nuestro mejor consejero, porque cuando decidimos desafiar nuestra vida y exponerlo a los límites, entonces procuramos mejor pensar antes de actuar. Pero algunas veces también se convierte en el otro extremo, y es que es necesario vencerlo en algunas situaciones particulares y cada quien las puede conocer en su vida. Pues bien, hoy celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario y la liturgia de la palabra sí que es bellísima para este domingo. En la primera lectura, antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocía y te consagré para convertirte en una ciudad fortificada, en una columna de hierro, en una muralla de bronce. No tengas miedo, porque tú le dirás lo que yo te mande. El Señor ha dicho su palabra. Volvamos nuevamente sobre ese texto. Muchas veces nosotros consideramos que hay situaciones que no podemos afrontarlas porque consideramos que no tenemos las fuerzas necesarias para hacerlo. Sin embargo, Dios nunca encomienda una misión a una persona sin antes haberle dado la gracia necesaria para poder afrontarla. Reitero mi llamado, volvamos sobre el pasaje de esta primera lectura y descubramos que nuestra vida no es fruto del azar ni de cosas del destino, sino que por el contrario ha sido querida por Dios para un propósito. ¿Cuál? Ese es el que debemos descubrir. Y ahí sí, como dice una frase o expresión, en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Y fundamentando esa primera lectura está el Salmo, en concordancia con ella. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Y hay una oración que dice que jamás he oído decir que ninguno de los que ha acudido a ti se ha visto defraudado. ¿Qué pasa? Que somos seres humanos, que racionalizamos muchas veces lo que ocurre en nuestra vida, que pasamos por nuestra razón la voluntad de Dios y que no logramos entender realmente lo que Él quiere para nuestra vida. Entonces cuestionamos su voluntad. Sí, que la voluntad del Señor es mi delicia. Hágase en mí, Señor, según tu palabra. Pero cuando Dios quiere obrar, nosotros enseguida lo detenemos. Y pongámonos a analizar. Si cuando nosotros hemos querido algo con todas nuestras fuerzas y no se nos ha dado, Dios nos ha dejado defraudados, o como dice el mismo dicho, Dios aprieta pero no ahorca. No ha abierto para nosotros mejores oportunidades laborales, económicas, sentimentales y tantas otras más. Segundo elemento, la segunda lectura, el himno a la caridad. Y aquí sí que podríamos detenernos a hablar del amor. Es que yo te amo, decimos muchas veces, y no está en concordancia lo que decimos con lo que manifestamos. Entonces, Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 8. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor todo lo cree, todo lo soporta, pero sobre todo, no pasa nunca. Una pareja que se casa y luego se nos acabó el amor, nunca hubo. Porque el amor no pasa nunca. Que en algunas ocasiones se encuentre herido es totalmente diferente y podremos encontrar entonces muchas expresiones a partir de él. ¿No sabes qué hacer? San Agustín nos dice, ama y haz lo que quieras. ¿No has aprendido nada? San Juan Pablo II, el amor me lo ha enseñado todo. ¿Tienes miedo? La carta del apóstol San Juan, el amor expulsa el temor. ¿Cómo es nuestro amor? Propio hacia lo que hago, no solamente con mis palabras, sino con mis obras, con un gesto, con una palabra. Le puedo manifestar no solamente a las personas, sino a lo que yo hago, que se va a notar. Y finalmente, esta continuación del Evangelio de San Lucas, que encontramos el domingo pasado. Los ojos estaban fijos en Jesús, como nos lo dice la carta a los Hebreos. Fijo nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y enseguida existen los cuestionamientos. Pero no es este el hijo de José. No conocemos a su padre, que es el carpintero. Cuando muchas veces nos encontramos con alguien, nosotros también empezamos a cuestionar y nos creemos buenos en nuestra propia justicia. Y Jesús entonces les da un pasaje y les dice, ¿cuántos habían enfermos y sin embargo el Señor mandó a curar con Elías a Naamán el sirio, a un pagano, alguien que estaba fuera del judaísmo en ese momento? Lo mismo en tiempos de la sequía, ¿a quién se le envió el profeta Eliseo sino a una viuda de Sarepta? Entonces nosotros que muchas veces nos creemos buenos porque yo no he matado a nadie, porque yo no he robado, pero cuántas veces albergamos situaciones y sentimientos negativos en nuestro corazón y vamos cargando con él y juzgamos y señalamos. Entonces al final el Señor hace llover
sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar la voluntad de Dios? Miremos entonces en un examen de introspección en nuestra vida y démonos cuenta cuán grandes y maravillosas han sido las obras que Dios ha obrado en ella, y que a partir de allí nuestra vida sea como una Eucaristía, una acción de gracias. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de no sentir miedo, y si lo sentimos, saber que Él está con nosotros, que nos acogemos y que no nos deja defraudados, que nuestro amor sea sin fingimiento, como dice el apóstol San Pablo, y que finalmente no cuestionemos su voluntad, sino que por el contrario, nos acogemos a ella. Desde el occidente antioqueño, con estos paisajes hermosos, un buen domingo y una buena semana para todos.